otras culturas de África, Asia y Oceanía. A mediados del siglo XIX, las potencias europeas iniciaron una nueva expansión geográfica. A medida que viajeros y exploradores se adentraron en zonas no conocidas como el interior de África, algunas regiones selváticas del sudeste asiático y el gran número de islas y archipiélagos que conformaban Oceanía, encontraron que estaban habitadas por pueblos y culturas milenarias. La región del Sudán. Esta región estuvo profundamente influenciada por el Islam. Las culturas que habitaban la zona, por lo general, eran monárquicas, hereditarias. Al occidente de esta región se encontraban los estados de Futa Dajilón, Futa Toro y Bondú. El área central estaba dominada por los Hausas, una cultura que se organizaba en ciudades-estado. A principios del siglo XIX, esos estados fueron dominados por los Fulani, que dieron lugar a los reinos de Sokoto. Los pueblos que habían el Sudán Oriental, además de tener una fuente influenciada del Islam, también estaban bajo el influjo de la cultura egipcia y cristiana. Dos grandes reinos sobresalieron allí: el sultanato del Fund, que para 1800 estaba en decadencia, y el gran reino de Etiopía, que a diferencia de Fund, contaba con la presencia de cristianos. África Occidental. Su zona más importante fue el Golfo de Benín, que había entrado en contacto con los europeos desde el siglo XVI por causa al comercio de los esclavos que iban con destino a América. Este comercio benefició a los pueblos guerreros Dahomey y Ansi, quienes cazaban africanos de otras tribus para venderlos a los blancos. El reino de Dahomey mantuvo su fortaleza gracias a la trata de esclavos, pero a finales del siglo XVIII empezó un lento declive debido a la crisis de este comercio. El reino solo pudo ser derrotado por los europeos al finales del siglo XIX. Los Ansi eran un reino bastante fuerte al inicio del siglo XIX. Desde la década de 1820, los británicos intentaron dominarlo, pero solo lo consiguieron en 1900. África Oriental. Esta región estaba dominada por la cultura bantú, que reúne a más de 400 grupos étnicos. Durante el siglo XIX, los estados y los reinos de esta región se dedicaron al comercio de armas, marfil y caucho. Entre los reinos más importantes se encontraban el Congo, Angola, Chowe, Lualunda y Gwanda. En la zona oriental, los reinos más importantes fueron Naishwisi, Kansebe, Bemba y Lozi. A finales del siglo XIX, ninguno de ellos logró sobrevivir a la intervención de las potencias europeas. África del Sur. Allí se crearon durante la primera parte del siglo XIX reinos muy poderosos, pero que rápidamente fueron derrotados por los europeos. Uno de ellos fue el reino de Zulú, constituido a inicios del siglo XIX. Sus relaciones con los británicos fueron buenas hasta la década de 1870, cuando estalló la primera guerra anglo-zulú. A pesar de las derrotas, las personas pertenecientes a esta tribu mantuvieron una fuerte resistencia en contra de los británicos. Los Xhosa fueron un pueblo que convivió pacíficamente desde comienzos del siglo con la colonia del Cabo, pero las incursiones inglesas con el objetivo de arrebatar sus tierras dieron lugar a las revueltas. Algo similar ocurrió con el grupo nómada de los Ototontes. La violencia ejercida en contra de estos pueblos por parte de los holandeses y los británicos causó su extinción. Reino de Corea. Durante el siglo XIX, este reino fue gobernado
por la dinastía Joseon, instituida desde 1392. A diferencia de Japón, sus gobernantes no llevaban a cabo ningún proceso de modernización económico o técnico. Su atraso lo convirtió en una presa fácil de las potencias imperiales. Fue así como Japón, luego de la derrota de China en la guerra de 1894, ocupó el reino de Corea y lo convirtió en su colonia. Península de Indostán. Esta región fue colonizada por los ingleses desde mediados del siglo XVIII, cuando se instauró la modalidad del protectorado en la región de Bengala. Desde entonces, y en menos de 100 años, los ingleses conquistaron la mayor parte de la India. Para 1850, los únicos reinos nativos que mantenían una relativa independencia de naciones extranjeras eran Mysore, Nizam y Rajputana. Sureste asiático. A principios del siglo XIX, 3 reinos dominaban esta región: Birmania, Vietnam y Siam. Sin embargo, los 2 primeros estaban en plena decadencia y fueron sometidos rápidamente por los británicos y los franceses. En contraposición, Siam no cayó ante las incursiones coloniales, gracias a la labor diplomática de la dinastía Chakri, la cual logró evitar la colonización y la invasión de sus territorios. Por su parte, la isla de Filipinas continuó siendo colonia de España hasta 1898. Oceanía. Aunque para el siglo XVII algunos exploradores europeos habían observado algunas islas de la Melanesia, Micronesia y Polinesia, estas zonas permanecieron casi desconocidas. No fue sino hasta finales del siglo XVIII cuando exploradores como el británico James Cook y el francés Jean-François Gallup descubrieron que en estas zonas existían un sinnúmero de islas que estaban habitadas. Las exploraciones mostraron que los habitantes de estas islas se organizaban en pequeños reinos como el de Tahití y el de Hawái, o en formas triviales como la Paupa. A estas tierras llegaron los misioneros detrás de los exploradores y buscaron dominar las jefaturas indígenas. Por su parte, Australia y Nueva Zelanda, llamada Nueva Gales del Sur, fueron utilizadas hasta 1830 como colonias penales. Luego el comercio de ovejas y trigo atrajo colonos. En 1850 fue promulgado el gobierno semiautónomo de Australia mediante el Acta de Gobierno de las Colonias Australianas. En fin.